Canten al Señor los montes. Muy buenos días, amados amigos, hermanos que nos están acompañando en este hermoso día, jueves 24 de octubre del año 2019. 24 de octubre, ya se fue el año prácticamente, solamente nos queda noviembre y bienvenido diciembre, que se va como una neblina. Indudablemente nuestro Creador siempre ha tenido la razón. La vida del ser humano es como una neblina y como la hierba del campo por la mañana que está verde y por la tarde está seca. El paso del ser humano sobre la faz de la tierra es fugaz. Escúchame, amigo que me está sintonizando en esta hermosa mañana. Soy su servidor, Julio Isaac Estrada Becerra, y como cada jueves estamos aquí acompañándole ahí en el volante de su automóvil. Estamos como su copiloto. Usted que nos está escuchando en casita, pues ahí en la cocina preparando los alimentos para los chavos que ya se van a la escuela o ya se fueron y está preparando el lunch del esposo o el desayuno de la familia. Usted que está en la oficina, también le enviamos bendiciones. Es más, esta mañana, en el nombre de Jesús, para todos los que nos están escuchando, pedimos en Jesucristo bendiciones para ustedes, para su trabajo, para su vida personal, para su vida familiar, para su vida laboral. Y como cada jueves tengo aquí a nuestros panelistas que nos alegran la mañana, nuestro buen Quique, nuestro buen Luis. Por favor, preséntense, bienvenido en su programa de ustedes. Muy buenos días a todos los radioescuchas, y como bien lo decía aquí nuestro buen amigo Pastor Julio Isaac, que nos honra con su presencia, ¿verdad? Dice, por un breve tiempo, siempre nos sorprende. Decía, no voy a poder estar con ustedes, pero dije, eso quiere decir, sí voy a estar con ustedes, ¿no? Entonces, pues, damos gracias a Dios y claro que sí, los bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en este nuevo día que Él nos permite, bajo su gracia, estar aquí nuevamente en este programa de radio en el cual creemos que es de bendición para cada uno de ustedes como lo es para nosotros. Luisito, buenos días. Amén, es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes y ver aquí a nuestro hermano Julio, ¿verdad? Hoy nos levantamos con el deseo nuevamente de estar aquí y poder compartir, ¿verdad?, el tema que ya ustedes saben que hemos venido tratando. Y si hay alguno nuevo, bueno, hoy se va a enterar cuál es ese tema, ¿no? Es un tema de mucha relevancia, muy importante. Y el que usted esté ya escuchando sobre este tema, como a nosotros mismos, nos está edificando mucho y seguimos aquí para ese asunto precisamente, ¿no? Hacer llegar a ustedes esta información valiosa. El tema que es muy importante, más relaciones personales, menos relaciones virtuales. Así es. ¿No? Fíjense, para introducir nada más y dejar la mecha encendida, como bien dijo Enrique hace unos minutos, envío saludos al pastor Uriel que nos está siguiendo en esta hermosa mañana, ¿sí? A Lalo Rojas también, que se ha unido con nosotros, envío un cordial saludo. Miren, tan importante este tema, mi buen Luis, desde el punto de vista teológico, bíblico, psicológico, moral, de cuánto daño nos está haciendo las redes sociales. Hace unos días Dios puso en mi corazón, en mi grupo, en mi escuela, no voy a decir dónde, ¿sí?, hacer una pregunta a los niños, una pregunta tan sencilla, y la pregunta era, ¿cuánto te afectan las redes sociales? ¿Cuánto te ha afectado las redes sociales en tu vida? ¿Por qué puse esto? Porque yo tengo hijos, ¿sí? Tengo 2 niñas, aunque no tienen el teléfono todo el tiempo, pero vi algunos cambios desde el momento en que ellas tuvieron el teléfono. Y indudablemente por eso se llaman redes, ¿no? Y para atrapar una red, en una red a un pez, ¿sí?, tú necesitas atraerlo a esa red. ¿Cómo lo atraes? A través del teléfono, ¿sí? Y el teléfono, escuchen bien, saludos a Carmen García Becerra, a Lair Cruz también. El teléfono se vuelve como un candado que esclaviza la mente. Escuchen bien, radioescuchas. El teléfono, cuando tienes el teléfono en la mano, esclaviza la mente de tu hijo a la red social, a las redes sociales.
y lo vuelve un esclavo de estas redes sociales, ¿sí? De tal manera de que indudablemente estamos ya en la primera generación de zombies vivientes. Digo, porque un zombie es un ser vivo, pero que no tiene voluntad propia. Cautivo. Está cautivo, ¿sí? Indudablemente las redes sociales están generando ya una primera generación de zombies. Y lo podemos ver, en la calle van los chavos con el teléfono, así, chocan, ¿sí? Los han atropellado. Vemos a conductores que van manejando y con el teléfono aquí. ¿Sí? Han chocado, han provocado muertes, accidentes lamentables, ¿sí? Entonces, vemos cómo el teléfono ha entrado a la vida familiar, y a la hora de la comida, que era el único momento que teníamos para convivir con nuestros hijos de lleno y platicar, resulta que ni bien se han sentado los padres a la mesa y de pronto suena el teléfono y es el de papá, y papá está comenzando a comer con sus hijos, a platicar cómo te ha ido, cómo te fue, y se tiene que levantar y atender esa llamada, ¿no? Llamada inoportuna, porque no hay fuerza de voluntad, ¿no? No, claro. No, es que es de mi trabajo. Y ya se cortó esa comunicación que se inició con el hijo, ¿sí? Ni bien se ha sentado el papá cuando entra un mensaje al teléfono de mamá. Y va mamá y lo contesta, y los hijos: mamá, ponnos atención, permítanme, es que es mi amiga de hace años que no... O sea, el teléfono ha venido a desvirtuar la verdadera coinonía, la verdadera comunicación intrafamiliar. Entonces esa comunión se ha roto, y cuando terminan de comer, ¿qué es lo que hacen los niños? Se retiran a sus habitaciones, toman sus teléfonos, dizque para hacer tareas, y comienzan a chatear en Facebook, en redes sociales, pero por la noche se conectan con juegos de Free Fly, ¿sí? Que lo único que tienen esos juegos es derramamiento de sangre, es violencia, generan violencia. Y recordemos que la palabra de Dios dice claramente que nuestros ojos son las ventanas de nuestra alma. Ese niño, lo único que estamos haciendo es alimentarlo de violencia. Por eso, cuando yo pongo esta pregunta, los niños responden, niños de tercero de secundaria, que desde el momento en que ellos comenzaron a tener el teléfono en sus manos, comenzaron a tener un cambio en su conducta, y que muchas veces sus padres les llamaban para hacer alguna actividad y ellos no respondían de inmediato, y cuando volvían a llamarles se enojaban. Entonces se volvieron contestones hacia sus padres, comenzaron a faltarle el respeto hacia sus padres, y si fuera poco, también dentro de la escuela se han vuelto violentos. Entonces tenemos una generación de adolescentes reactivos, muy violentos, porque su alma está siendo alimentado por violencia a través de las redes sociales. Y sorprendente, le pregunto a estos niños: oigan, ¿y qué es lo que más les ha impactado en los últimos días de las redes sociales? Me dicen: un video que salió en Facebook de 1440. ¿Qué es eso? Es un chavo que se quita la vida con una escopeta en vivo, porque él prometió llegar a ciertos números de like, y si lo alcanzaba iba a cumplir su promesa. Fui a verlo y sí, ahí está el chavo con la escopeta y se dispara, pero no es que se dispare, en realidad es un cave, como dicen, o gaif, ¿no? Pero un niño que no tiene un verdadero sentido de identidad y de pertenencia, autoestima baja, ¿qué es lo que va a hacer? Va a imitar a estos compas, ¿no? Sorprendentemente vemos en esta semana, última semana que vivimos, no, la pasada, perdón, que desde el día sábado por la noche, ¿sí?, hasta el día domingo, hubieron 5 jóvenes que se quitaron la vida aquí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, entre ellos un youtuber, que supuestamente son los que tienen más relaciones sociales con la gente, pero es la gente que está más aislada, más vacía, ¿no? Entonces esto a mí me genera una luz roja
en el cual como padres, y yo invito a los padres que me están escuchando a través de las redes sociales, a través de esta frecuencia de radio de la 97.9, Impacto de Dios, que comencemos una campaña, como hizo el gobierno, ¿no? El gobierno dice, vamos a desarmar al pueblo de las armas, algún desarme de armas, ¿no? Hijos. Bueno, ahora vamos a desarmar a nuestros hijos de los teléfonos, porque los estamos perdiendo esta generación. Se los dejo, manden los comentarios, me están viendo, así es que Juan Iber Romero, José Trejo, Rosy Escobar, Mario Becerra, Jorge Becerra, Gail Becerra, Berta Lucía Becerra, Julio Hernández, Rufi Hernández, María Erika, Alan Air, Carmen García, Lalo Rojas, gracias por las bendiciones que nos envían. Les dejo este reto, analícenlo, manden comentarios, ayúdennos, pero yo a partir de hoy, así como he iniciado la campaña de Matrimonio sobre la Roca, voy a iniciar una campaña, padres, quiten el teléfono a sus hijos. Así es. Y les dejo ya porque me tengo que retirar con mis deberes, pero no sin antes enviar un cordial saludo a todos los pastores del estado de Chiapas. El próximo sábado nos vamos a reunir en las instalaciones del apóstol Adolfo Hernández para tocar 3 temas. 1, orar por nuestros gobernadores, orar por nuestro presidente de la República, por la seguridad de nuestro país, orar por las familias, orar por la niñez y ver el tema también de la ley del aborto, que no estamos de acuerdo, ¿sí? Entonces son temas muy importantes. Le invito, por favor, comuníquese con un servidor, Julio Isaac Estrada Becerra. Mi número es el 961-117-7012. Actualmente, como presidente del Consejo de Iglesias Evangélicas de Chiapas, estamos impulsando sobre todo fortalecer el matrimonio entre el hombre y la mujer, que es el diseño divino de Dios. Varones, los dejo en su programa, que Dios me los bendiga. Excelente. Muchas gracias. Bendiciones, amigo Julio. Ok, decíamos que algunos padres y educadores ven con cierta desconfianza que los niños se enamoren del computador demasiado temprano, pues consideran que fomenta el aislamiento y deteriora el desarrollo de las habilidades sociales. Por habilidades sociales entendemos un conjunto de conductas que nos permiten interactuar y relacionarnos con los demás de manera afectiva y satisfactoria. Entonces, partiendo de aquí, ahorita ya nuestro hermano Julio compartió algunos aspectos muy aquí local, ¿verdad? Aquí en nuestra ciudad. Y si nos vamos más, extendiéndonos más territorialmente, pues vemos lo que está aconteciendo en otros estados, en nuestro país y en el mundo entero. Lo que es la tecnología, si nosotros recordamos antes, por ejemplo, cómo estaba esa situación, muy poca gente tenía un teléfono, ¿sí? Ahora es raro ver a alguien sin teléfono, porque hasta las mismas compañías se prestan. Sí, y hay de todo precio. Por ejemplo, si usted quiere un sencillito, pues bueno, va a ser nada más quizás para que usted haga sus llamadas locales, claro. Pero hasta los más sofisticados hay teléfonos arriba de 20,000 pesos. 35. Es una inversión tremenda. Y trae muchas cosas que ni se usa. Claro, porque honestamente pues hay gente que, al menos porque por tu trabajo tú necesites un móvil que te permita ahí realizar tus actividades de trabajo, por ejemplo, pero mucha gente no lo hace. Lo único que está haciendo es pues estarse, vamos a decirlo así, entreteniendo o cayendo cautivo de las redes sociales, ¿sí? Y eso debe de tener quien pues ha caído en eso, lo decíamos la semana pasada, debe de tener mucho cuidado. Si ya cayó, ¿verdad?, en esa red, en esa trampa, haz conciencia. ¿A dónde te ha llevado? Si te está aislando, como veíamos aquí parte de esta definición, ¿sí? O te está aislando, porque lo que está haciendo es tal vez, según tú, acercándote a otras personas o teniendo más amigos, pero no le puedes llamar amigo a alguien honestamente que pues solo en la red ves, o te contactas únicamente en la red, y con los que están muy allegados a ti, me refiero quizás a tus hermanos, a tus padres, a familiares, a amigos, compañeros de tu mismo salón, ¿no?
Bueno, por eso no solo es importante tener un buen repertorio de habilidades sociales, sino que hay que saber cuándo y dónde poner esas habilidades en práctica. John Mayer dice que la persona inteligente emocionalmente tiene habilidades en 4 áreas. Identificar emociones es la primera. Esta es una de esas habilidades. Identificar emociones. 2, usar emociones. ¿Cómo vas a usar esas emociones? Aquí es bien importante. El mal uso de esas emociones puede hacer que una persona haga algo correcto o incorrecto. ¿Sí? Emociones hay muchas. Quizás ahorita estás experimentando alguna de esas emociones. ¿Qué estás haciendo con esa emoción? 3, entender emociones, las propias y las de los demás. ¿Sí? Tenemos que educarnos en estas cosas y regular emociones. Esto es bien importante. Una ocasión recuerdo decir a una persona de aquellos que, por ejemplo, se suicidan, o el ejemplo que puso aquí nuestro hermano Julio de esta persona, ¿no? De ese youtuber. Más fuerte, ¿no? Si no regulas, si no aprendes a regular tus emociones, vas a ser presa de eso. Aquí compartimos ya en un programa pasado esa aplicación que muchos probablemente todavía ahí lo tengan en sus celulares, el Momo, que son juegos en donde se plantean retos, o la ballena azul también lo decíamos. ¿También? Sí, y vas subiendo de grados, vas subiendo, vas siendo atrapado cada vez más al grado de poder ya después hacer lo que te va indicando ese juego. Ten mucho cuidado, tu vida vale mucho. Alguien estuvo dispuesto un día, como dice Filipenses, a despojarse de sí mismo, tomar forma de hombre, y estando en esa condición de hombre, ¿qué más nos dice la palabra? Llevó cautiva la cautividad. Estuvo dispuesto, nos dio ¿verdad?, libertad, a dar su vida por ti, sí, por mí. No te la quites, no caigas cautivo de las redes. Aprovecha cada momento de vida que Dios te da. Dice la palabra de Dios que los días son malos. Que aprovechemos bien el tiempo. Que aprovechemos bien el tiempo. ¿Cómo estás aprovechando el tiempo? Un día yo leí una imagen que tenía una frase: el día tiene 24 horas. Tú decides cómo aprovechas esas 24 horas. Sí, estaba viendo que hay 3 tipos de habilidades sociales o conductas sociales o formas de cómo se puede comportar, ¿no? Dicen que hay una de individuo pasivo, que hay quienes dicen no saben negarse a algún tipo de favor, les gusta aprender, dice, no les gusta defender sus opiniones y son inseguros, ¿no? La otra parte es contraria a dice que hay quienes muestran una conducta o una habilidad agresiva. Estos tipos de personas son más autoritarias, dice. Siempre están por encima de los demás y casi siempre te van a negar a hacerse un favor, porque decías algo, o sea, ellos miden la conducta emocional, tanto la de ellos como la de la otra persona. No son tan fácil de doblegarse o ser dominados, ¿no? Y la otra parte dice, hay gente que es asertiva, ¿sí? en equilibrios, ¿no? Este es más beneficioso, ¿sí? Para el ser humano, pues es muy fácil para dar opiniones, aceptar la actitud y opiniones de otros. No tiene problemas para tomar decisiones, ¿no? Un sí o un no, dice, está al nivel de los demás. O sea, no, para ellos no implica ningún problema que tú me digas, ¿sabes qué? ¿Me puedes hacer ese favor? En ese momento yo puedo tomar una decisión de decirte sí o decirte no. Pero no estoy buscando mi favor, sino está en mí el decir si puedo o no puedo hacerte. Tampoco me dejo dominar, ni yo estoy por encima de los demás para dominar a otros, ¿no? Pero el que es la persona
que no tiene ni un criterio en su propia persona, es muy fácil de dominar, de llevarlo, inducirlo hacia donde tú quieres, ¿no? Que es la persona pasiva, que es la que está ahí esperando de una manera, yo digo, de una manera robótica. Si no tiene una orden de alguien, ¿sí?, y en este caso lo está adquiriendo a través de las redes sociales por medio de un aparato, como en este caso los retos que se dan a través de esos juegos, o sea, es vulnerable esa persona, ¿sí?, a ser involucrado en las acciones de otros, ¿sí? Primero que nada, carecen de identidad, ¿sí? Segundo, es que no tienen una decisión propia, ¿sí? Su mente, sus emociones son manipuladas por otras personas, ¿no?, o por el ambiente de donde se encuentran, ¿no? Las conductas son de acuerdo a donde ellos se encuentran, ¿no? Ahorita que decían que hablaba el hermano Julio acerca de que cuando estamos comiendo, ahí nos damos cuenta quién es más importante, el teléfono o la compañía de mi esposa con mis hijos, ¿sí?, ese momento sagrado de los alimentos, ¿sí? ¿Quién es más importante en tu mesa? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros hemos adoptado de que a la hora de la comida todos los teléfonos están fuera de la mesa, y llame quien llame, sea un cliente, sea quien sea, ese momento nosotros tratamos de aprovecharlo, ¿sí? Porque normalmente se da el hecho de que se reúna la familia es en la hora de los alimentos, ¿sí?, que es en la comida regularmente, porque temprano es muy difícil, los niños se van a la escuela, papá al trabajo, mamá se queda con el aseo de la casa, si no es que también se va al trabajo. Entonces yo creo que las dos partes fundamentales donde la familia se debe de reunir, que es en la comida y en la noche a la hora de ir a la cama, y que planteamos también en la mesa para que se haga amena la plática, el hecho de que tus hijos te vean, que les interesas, ¿sí?, que son importantes para ti, en ese momento en que tú puedes tomar y ver qué cosas están afectando a tus hijos, qué cosas les están haciendo bien, cuál es el aspecto emocional que cada uno de ellos está viviendo o está pasando en la escuela, en el entorno donde él se está moviendo, ¿no? Entonces, ese anuncio que está pasando en la televisión donde dice que escuchemos su silencio, que escuchemos su habitación, que escuchemos sus amistades, que escuchemos su corazón, que escuchemos, o sea, nos están diciendo pon atención en la conducta de tus hijos, ¿no? Así es. Parte de lo que aquí comentó nuestro hermano Enrique ahorita es importante y lo refuerzo de esta manera. Si se carece de ciertas habilidades sociales, el afrontamiento de las situaciones será pasivo. ¿Escucharon bien? Si se carece de ciertas habilidades sociales. Todos tenemos ciertas habilidades, pero algunas no, porque no las aprendimos, no se nos enseñaron. Yo fui en esta semana a traer a uno de mis sobrinitos a su primaria y esta maestra tuvo una reunión con los padres o familiares que fueron por los niños y hizo ahí unas listas la maestra de unos niños que no trabajaron, de otros niños que se pusieron incontrolables en el salón y dijo, díganle a sus niños si alguien les está haciendo algo, que me digan. Desde ahí empieza la educación, desde ahí empieza la enseñanza, ¿sí? Hay niños que les pueden estar haciendo algo pero no dicen, lo vienen a decir ya cuando están en su casita. Entonces hay que tener un diálogo con esos niños, correcto, ¿sí? Hay formas correctas de hacerle ver a ese niño. No va a venir usted y le va a decir, si te pegó, pues pégale ahí tú también, sí. Porque estamos propiciando una situación en donde se le está enseñando al niño a ser violento. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se enseña, cómo se enseña. Ahora, como dice aquí, si se carece de ciertas habilidades sociales, el afrontamiento de las situaciones será pasivo, evitándolas y accediendo a las exigencias de los demás. Ya lo decía aquí nuestro hermano Quique. Hay personas pues que todo lo que le dicen los demás, ¿sí? Me decía en esta semana una persona, ya es una joven, que
cuando ella quiere vestir algo, Lo toma descalifica. fotos de las distintas prendas, digamos, y se las envía Para a sus que- amigas Para que elijan por ella. para que le digan cuál va a comprar. ¿Sí? Y lo que las amigas digan, termina ella poniéndose. Entonces, no te sientas mal si, ¿verdad? Ahorita tú te identificas con esto que te estoy compartiendo. Y qué bueno si ahorita tú escuchas y has hecho eso. Pero hoy tú puedes cambiar totalmente esto. ¿Sí? Porque es importante el cómo tú te veas. No bases tu opinión o tu autoestima, tu autoconcepto en lo que los demás digan. Porque es muy importante lo que tú digas de ti mismo, cómo te ves. Y si no es muy bueno, hay que trabajar esa parte. Estamos hablando precisamente de algunas habilidades que hay que trabajar y desarrollar. Ahora, pero también se puede caer en la agresividad, que ya decíamos, imponiendo criterios e infringiendo los derechos de los demás. Hay una frase que hasta el día de hoy se sigue recordando: el respeto, El derecho ajeno. el derecho ajeno entre las naciones, Y los individuos. como entre los individuos, es la paz. Nuestra sociedad, hemos visto que hay mucha violencia en nuestra sociedad. No seamos nosotros partícipes de eso, todo lo contrario. Así como cuando nos dice la palabra del Señor, ¿verdad? En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Qué poderoso eso que dice el Señor. Es tremendo lo que dice ahí la palabra. Y con amor se los dice el Señor: en esto conocerán que sois mis discípulos. Ese es por un lado. Ahora vean, Colosenses 4, 5 y 6 dice: andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que vuestra conversación sea con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Y esa es una de las primeras habilidades. Ahorita la voy a explicar. Jesús, como todo hombre maravilloso, ¿verdad? Nunca respondió con ira. Siempre fue un hombre ecuánime. Siempre estuvo en sus niveles emocionales. ¿Sí? Él cubría las 4 áreas de habilidades sociales. Sí. Sabía identificar emociones, usar emociones, entender emociones, regular emociones. Precioso, sí. Precioso, porque recordemos cuando le llevan a la mujer que es encontrada en acto de adulterio, en flagancia se diría hoy, ¿no? La ley que decía. Con las manos en la masa. La ley que decía. Apedréala. ¿No? Entonces, más sin embargo, Jesús dice, el que esté libre de culpa. ¿Te acuerdas cuando los hijos del trueno le dijeron: Señor, haz que caiga fuego del cielo? No le recibieron, ¿no? Sí. No le recibieron. Él les mandó una avanzada para que pudieran encontrar un lugar donde se les recibiese, y no les cierran las puertas, les dicen no, que pasaran de largo hacia la otra ciudad, ¿no? Entonces le dice: Señor, oramos como Elías para que descienda fuego del cielo y los consuma. Maravillosamente el Señor le dice: bueno, ¿de qué espíritu sois? ¿No? O sea, oye, ¿qué están aprendiendo entonces conmigo? ¿No? Ahorita fíjate, tantito te interrumpo ahí. Nos dijo una maestra cuando estudiaba: ¿cómo cuesta reeducarnos? Jesús agarró unos niñotes. Sí. Pero niñotes agarró vaya. Jesús. Y todas esas fueron lecciones, confrontaciones súper necesarias, muy necesarias. Porque ¿cómo van a saber los demás, pues? ¿Verdad? ¿Cómo van a ellos a entender el amor de Dios? Ahora nosotros somos los que, pues, los portadores no solo de ese mensaje, porque cuando Cristo llega al corazón hay una transformación. Amén. Sí, tiene que ser así. Dice que cuando Cristo ha llegado a nuestra vida somos hechos nuevos, ¿no? Nuevas criaturas. Hay una metamorfosis ahí donde Cristo a través de su Espíritu entra en nosotros y dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces tiene que verse ese fruto
¿sí? Dignos de arrepentimiento. Dice, tenemos que empezar a cambiar nuestra conducta, nuestra forma de ser. Por eso cuando Juan el Bautista anunciaba la llegada de Jesús, la llegada del reino de Dios, dice, arrepiéntanse porque el reino del cielo se acerca, ¿no? Y otra vez dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese arrepiéntanse, mi amado hermano, hermana, tú que nos escuchas, que si no eres creyente, ese arrepiéntanse quiere decir cambien su manera de vivir, cambien su conducta, cambien su manera de ser, cambien su manera de pensar y de actuar, ¿sí? No podemos seguir siendo los mismos si decimos que somos cristianos o si conocemos de la palabra de Dios, ¿sí? Si tú eres hijo de Dios, esta palabra es para ti, porque la palabra de Dios es para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios. Entonces, ¿para qué? Para ponerlos por obra, ¿sí? Para que lo practiquemos. Es difícil, sí, porque choca con nuestra mente, choca con nuestra vida emocional, ¿sí? Porque es algo que está fuera de nuestro conocimiento, pero maravillosamente Jesús, Dios a través de su Espíritu nos da ese discernimiento para que podamos entender cuál es el propósito de la maravillosa obra de la cruz. Yo puedo ver, podemos hablar de muchas cosas y de muchas cuestiones en cuanto a las actividades sociales o las emociones. Puedo ver aquel Zaqueo, ¿no? Aquel hombre era publicano, aquel era cobrador de impuestos, estaba por la sociedad en aquel entonces era mal visto, ¿no? Mas sin embargo, cuando oye de Jesús, dice que él, aún siendo pequeño de estatura, sube a un sicómoro para poder conocer a Jesús. Conocía la fama de Jesús. Él pudo tener esa emoción de conocer a Jesús, pero maravillosamente cuando tiene un encuentro con Jesús, para él posiblemente esperaba que Jesús los rechazara, ¿no? O que no lo tomara en cuenta. Simplemente iba a ser un espectador más de la llegada de Jesús, pero más sin embargo Jesús maravillosamente fijando los ojos en él le dijo, Zaqueo, baja de ahí porque me es necesario posar en tu casa. Y se da algo extraordinario, maravilloso ahí en la casa de Zaqueo, ¿sí? Y vemos que no es desechado por Jesús. Si tú estás desechado de tu familia, desechado de la sociedad, desechado de donde tú te encuentres, donde tú creas, ¿sí? Que tus actos te han llevado a un momento de rechazo, Jesús no te rechaza. Jesús vino por ti, por mí, por todos aquellos que le hemos reconocido a morir en la cruz, a reconciliarte con el Padre. Esa es la maravillosa obra de la cruz que vino a hacer Jesús, ¿sí? A todo aquel que está desechado, retraerlo con ese amor hermoso a través de la obra de la cruz. Así es. Un aspecto importante que debemos tener en cuenta es que la cultura y las variables sociodemográficas son imprescindibles para entrenar y evaluar las habilidades sociales, ya que dependiendo del lugar en el que nos encontremos, los hábitos y formas de relacionarnos cambian. Es bien importante parte de este concepto que acaban ustedes de escuchar. Dependiendo, dice, del lugar en el que nos encontremos y cómo nosotros nos relacionemos, se establecen hábitos. Sí. Por ejemplo, ahorita precisamente estamos hablando de lo que son las redes sociales. Los padres deben de tener mucho cuidado precisamente sobre el uso que los hijos le están dando al teléfono. Hay ocasiones que los hijos pueden dejar de estar haciendo tarea porque ya están cautivos viendo lo que están viendo o en lo que estén metidos ya en el teléfono, ¿sí? Hay estudios científicos, ¿verdad?, que han hecho precisamente que se deterioren cognitivamente, socialmente, porque se dejan de relacionar, pues, y ya empieza a haber un aislamiento. Es nada más la persona y el móvil. Entonces debemos... El impacto en la salud también. Sí, y yo he escuchado a muchos decir, papá, eres anticuado, ¿no? Sí, se escucha muchísimo eso del joven o de la joven. Entonces, no es que se sea anticuado o anticuada, ¿verdad? Aquí estamos hablando de muchos aspectos importantes.
Para entender un poquito más el concepto de cultura, les voy a leer un concepto de Edward B. Taylor, un antropólogo. En el año de 1871 concibió la cultura como esa totalidad que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbre y cualesquiera otras aptitudes y hábitos que el hombre adquiere como miembro de la sociedad. A mí me gustó muchísimo esta definición. Sí, sí, está muy clara. Cuando nosotros leemos el libro de Jeremías, vemos lo que en la sociedad estaba muy presente moralmente, culturalmente, costumbres. Pablo cuando da su biografía dice eso, ¿no? Y llegó un momento donde Dios le dijo a Jeremías, qué importante esa palabra, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y en el libro de Efesios, la Biblia nos dice, antes iban tras la corriente del mundo. Tengamos cuidado de no ser atrapados en esa corriente. Sí, quiero pensar y me viene ahorita a la mente, bueno, los que hemos leído un poquito el libro de Daniel, ¿no? ¿Cuál era su habilidad emocional de estos jóvenes? ¿Cuál era su conducta, no? Cuando sale un dictamen de muerte, porque pues en ese entonces, claro, los que por envidia fueron con el rey en ese momento que hiciera un edicto, ¿no? Y mandara a construir aquella estatua. Pero ellos mantuvieron firmes sus emociones hacia lo que ellos creían, su identidad, siempre la mantuvieron, ¿no? Esa convicción plena, ¿no? Sin titubear en ningún momento, ¿no? Así es. Porque los cuestionan, ¿no? Y dice, ¿acaso tu Dios te librará de... Sabe, oh Dios, dice, ¿no? Que mi Dios me librará de esto y de mucho más, ¿no? Entonces, quiero yo pensar, ¿no? ¿Cuál era su estado en cuanto a sus emociones y en qué estaban ellos buscando desarrollar sus habilidades, ¿no? Problemas, todos vamos a vivir problemas y todos podemos tener nuestros altibajos a nivel emocional. Pero es bien importante poder tener, por eso estamos hablando de relaciones reales, que realmente tú tengas, de verdad, que realmente tengas a un amigo, a una amiga, con valores, con principios, que aprecie tu persona, tu bien, tu bienestar, para que cuando tú pases por alguna dificultad emocional, le puedas consultar, sin temor a nada, le puedas decir, ¿sabes qué? Estoy atravesando por esta situación, porque te va a ayudar. Entonces, aquellas personas que no están cultivando sus relaciones reales, no van a poder en esos momentos, necesitan pues un anclaje, ¿sí? Estar agarrado de algo, de alguien, en momentos así para poderle hacer frente a veces a estas situaciones y no se sigan presentando estos eventos tristes como los que se mencionó al inicio del programa. La vida, es cierto, se vive una sola vez, pero hay que saberla vivir. Y como cristianos nosotros entendemos, ¿verdad?, que alguien nos dio ese aliento de vida y por eso estamos aquí. Y fuiste creado con un propósito, ¿no? Voy a compartirte ahorita una de las habilidades sociales básicas. Una de ellas es escuchar. Y espero, ¿verdad?, que quienes nos sintonizaron desde el inicio de este programa estén escuchando todo lo que les hemos venido compartiendo. Pero ¿qué entendemos por escuchar? Oír no es lo mismo que escuchar. Solo cuando somos capaces de atender de forma activa, cercana y empática a quien tenemos enfrente, damos forma a ese primer escalón de nuestras interacciones sociales. Esta dimensión, por muy básica que nos parezca, es algo en lo que solemos fallar en muchos casos. Todos oímos, el cerebro está registrando lo que a través de nuestros oídos entra de ruido. Pero no es lo mismo oír que escuchar. Y en la Biblia, si te das cuenta, habla. Dice, estad atentos, oíd
Sí. Y en otros dice escuchad. Fíjate, y la definición de lo que es la palabra oír viene de un verbo que significa escuchar, a oír con favor en o sobre una ocasión. Y hay otro verbo, es escuchar atentamente a. Por ejemplo, la Biblia, es cierto, a veces dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y se repite eso en varios pasajes de la Biblia. A veces cuando a alguien se le dice, si está lógicamente muy metido en el móvil, ¿no? Y ¿escuchaste lo que te dije? O sí. Y luego le dice, ¿sí me escuchaste? ¿Realmente me escuchaste? A ver, dime, repíteme lo que te pedí o lo que te dije. Y luego se queda, discúlpame, ¿me puedes repetir lo que me dijiste? Es muy común. De ahí estamos hablando pues de habilidades sociales. Sí, es muy común eso. Sí. Entonces tenemos que aprender pues. Y si a esta edad, pues a esta edad, ¿no? Somos niñotes grandes. Sí, maravillosamente aprendemos todos. Sí. Porque amigos, amigas que nos escuchan, hermanas, hermanos, no estamos nosotros siendo maestros de esto, estamos aprendiendo juntamente todos. Así es. Porque es recíproco. Usted, al hacernos favor de escuchar y prestar atención, también nos hace favor de enseñarnos a través de los comentarios que usted manda, que son muy importantes, ¿sí? Y realmente el ver todas las cosas que se están desarrollando a través del programa y escuchar y ponerlo por obra, en el caso como acaba de lanzar el reto el hermano Julio, ¿no? De desarmar a nuestros hijos, ¿no? Entonces realmente yo creo que todos aprendemos de todos. Hermano, ¿puedes dar tu número de teléfono? Sí, por quien no sabe, ¿verdad? También soy psicólogo y les doy mi número de teléfono, es el 961-24-5-41-15. Se los repito, 961-24-5-41-15. Ok, aquí yo les compartí ahorita una de las varias habilidades básicas, ¿verdad? La primera que acaban de escuchar es escuchar. Número 2, iniciar una conversación. Por curioso que nos resulte, saber generar una correcta apertura en una conversación dice siempre mucho de nosotros. Requiere soltura, requiere ciertos dotes de cortesía y cercanía. Requiere positividad y esas dotes comunicativas, donde no parecer amenazante o inseguro, sino todo lo contrario. El ser humano puede cambiar siempre que existe esa voluntad, ese deseo de cambiar. A mí me llama mucho la atención observar parejas donde a veces dice la esposa, por lo general, porque el que conquista, ¿quién es? Por lo general, pues el hombre. Es el varón, aunque últimamente escuchamos, yo así escuché a un pastor una vez y decía él que su hija le decía que había un joven en la iglesia que le gustaba mucho. Era muy tímido. Pero este chavo, pues no era muy valiente. ¿No? Entonces terminaba el culto y era el primero en salirse. ¿No? Entonces el papá le dijo, bueno, ahora pues ponte hasta atrás. Y cuando veas que se vaya, hazle plática. Dice, pues, iniciar una conversación. Porque esto es para hombres y mujeres. El caso está que un día terminó pues el servicio y ya se iba a ir el joven y ella, hola, hola. Como dice aquí, requiere soltura, requiere dotes de cortesía y cercanía. Requiere positividad y esas dotes comunicativas, donde no parecer amenazante o inseguro, sino todo lo contrario. Y generar un ambiente de confianza. Claro. Luego le dice, ya te vas, ya. ¿Y por dónde te vas? Por acá. Yo también me voy por allá. Y dice que ahí inició la amistad. Ella le sacó palabras. Pero así fue educado ese joven.
Así como también hay chicas que pueden ser muy calladitas, muy tímidas. Hay que enseñarle a los niños a no ser muy tímidos, porque cuando crecen hay personas muy abusivas. Y hemos venido compartiendo algunas cosas aquí que son muy importantes. Por eso estamos hablando vean, empezamos hablando, el tema es relaciones reales, pero nos trajo el material a hablar de habilidades sociales, Sí. ¿no? Por ejemplo, cuando Jesús, voy a volver a tocar esa parte de lo que decía nuestro hermano Quique, de la mujer que fue llevada ante Jesús. La mujer ya estaba devastada. Sí, ya. Ella se dedicaba a la prostitución. La encuentran, la llevan ante Jesús, la ponen en evidencia, toda esa multitud, y Jesús los puso en evidencia a aquellos. Fue tan fuerte, nosotros lo leemos así nada más, que les dijo Los confrontó muy fuerte. que el que estuviera libre de pecado tirara la piedra. Pero qué tan fuerte y penetrante fueron esas palabras, que no hubo objeción alguna de uno solo, o que se haya puesto ahí al brinco alguno. No hubo uno solo. Se fueron y se quedó Jesús y esa mujer. Y la conversación de Jesús con esa mujer, como hemos venido aquí diciendo, no era el mejor maestro, ¿no? ¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde están Los que te condenan. los que te acusan? Y luego, al no tener respuesta, le dice Jesús: ni yo te condeno. Esa mujer, yo soy seguro que sabía quién era Jesús, ¿verdad? Ni yo te condeno. Hay que saber, pues, tener conversaciones. Hay personas que por la forma nuestra de ser no quieren conversar con nosotros, no quieren platicar con nosotros. Me acerco con juicios, prejuicios. ¿Cómo me acerco yo a las personas? Un día leí una frase que me hizo reflexionar en su momento y me dice: el hecho de no pecar igual que esta persona no te da derecho de juzgarlo, pero tú pecas de una manera diferente. Decía esa frase. Y qué interesante. Yo creo que podemos tener relaciones tan edificantes, tremendas, poderosas, donde puede haber una retroalimentación muy buena. Porque todos, hermanos, todos, hoy probablemente hubo gente que ya se levantó, pero ya con ciertas situaciones difíciles y que ya las está enfrentando, y que de pilón se cruza a alguien que no tiene mucha empatía, mucha misericordia. Es difícil. Más complicado. Sí, fíjate que pues tengo un pariente muy cercano a mí y él desde niño nunca ahí socializó. Él, así como se iba de la casa a la escuela, así llegaba limpiecito. Él se sentaba ahí en la hasta y no jugaba, ¿no? Y así pasó todos sus estudios hasta llegar a tener una carrerita, ¿no?, en contabilidad. Y nunca tuvo novia, sino que de repente por ahí se encontró con alguien y le dijo: ¿qué? No, pues si quieres me voy contigo, ¿no? No, pues sí. Y de tarde a mañana, en la madrugada, ya lo tenía en la casa. ¿Y ella qué? No, pues me dijo que yo lo fuera a traer, ¿no? Y hasta hoy es su esposa, ¿no? Pero nunca se vio en el sentido de que hubiera ese cortejo, que él pudiera tener una o dos más enamoradas y que fuera, ¿no? Pero pues así se dio la situación ahí, ¿no? Hablabas ahorita de cómo cambia nuestra actitud cuando nuestras emociones también son cambiadas, ¿no? Y vamos a hablar, en este caso sigo con lo que en Zaqueo pasó, ¿no? Cuando cambió su nivel de emoción en el conocimiento de Jesús, estando ya en su casa, su actitud cambió, ¿no? Entonces él se vio y dijo: bueno, Señor, si en alguien he defraudado, entre todos ellos la mitad de lo que tengo lo dispongo a los pobres, pero también quiero restituir a todo aquel que en su momento lo haya agraviado, ¿no? Y otro ejemplo en paralelo a esto es lo de Pablo, ¿no? Cuando tiene ese encuentro maravilloso con Jesús,
¿no? Con el Espíritu Santo, donde va a Damasco y él tiene esa actitud y cambia a Pablo de ser Saulo de Tarso, es cambiado como Pablo, pero vemos, ¿no?, cómo todas esas emociones de ser seguidor de la iglesia luego se vuelve perseguido, ¿no? Pero es algo hermoso cuando tenemos ese encuentro, ¿no? Cuando le damos la oportunidad a Dios que obre en nuestras vidas y se tiene que ver un cambio. Vamos a ir concluyendo. Distintos estudios señalan que las habilidades sociales inciden en la autoestima. Nuestro hermano Quique aquí puso un ejemplo también, ¿verdad?, que puede reforzar esto que acaban de escuchar. En la adopción de roles, en la autorregulación del comportamiento y en el rendimiento académico, entre otros aspectos, tanto en la infancia como a lo largo de la vida. Entonces, yo les invito, ¿verdad?, que nos sigan acompañando. El tema lo seguimos desarrollando. De verdad es un tema amplio. Yo creo que podemos aportar en el siguiente programa y los que falte todavía información muy valiosa, y aquello que usted considera valioso de lo que hemos compartido, compártalo con otras personas. Aquí ahorita terminamos de ver dos apenas de las habilidades básicas, que es escuchar e iniciar una conversación. Dios los bendiga, ¿verdad, hermano Quique? Sí, pues queremos mandar saludos a nuestra hermana Isabel, ¿no?, que sabemos que anda allá en la Ciudad de México, y también por ahí nos mandó una invitación a todas aquellas personas. Hay una campaña que se está desarrollando en la clínica del ISSSTE, sea usted o no derechohabiente. A partir del 17 de octubre al 29 en la clínica del ISSSTE tiene para la población abierta, sea o no derechohabiente, la toma de glucosa, ¿sí?, y la toma de presión arterial. Para todos aquellos que deseen ver cómo andan de la presión o la glucosa, por ahí lo están haciendo de manera gratuita. Dios los bendiga, fue un placer estar con ustedes, esperamos verlos en el siguiente programa. Estamos aquí para bendecir y ser bendecidos. Al Creador, ángeles y querubines. Este fue un programa del Consejo Estatal de Iglesias Evangélicas de Chiapas. No te pierdas su próxima emisión, donde tendremos más para bendecir tu vida y familia en el amor de Dios. Consejo Estatal.